Buenas noches a todos y a todas. Me eximo de los vocativos ceremoniales que ya fueron dichos, la ventaja de hablar último también, y saludo en general al ministro, a todos los directores, a las autoridades nacionales, visitantes extranjeros, a todos los creadores, productores, gestores culturales que están acá presentes, al público en general, para remarcar, yo creo, un punto de inflexión en el desarrollo de la producción audiovisual en el Paraguay. ¿Por qué ese punto de inflexión? Porque considero realmente histórico este momento, más allá de las dimensiones epopélicas o exageradas que uno pueda dar a este término. La historia es aquello fundamentalmente que traza una torcedura del devenir común de los sucesos y que es capaz de aunar distintos vectores y hacer de esa torcedura la apertura a un momento nuevo. Acá se está discutiendo o hablando, intercambiando un poco antes de comenzar esta reunión acerca de la necesidad de usar o no términos de industrias culturales o actividades audiovisuales, actividades audiovisuales, economía de la creatividad o economía audiovisual, como se suele llamar también en el Brasil. Y a mí me gusta un término que es constelación, que hace referencia primero quizá al gran teórico del audiovisual, que es Walter Benjamin, que es cuyo pensamiento sigue vigente y dio cifras fundamentales para comprender el fenómeno de la audiovisualidad moderna y contemporánea. Incluso una lectura histórica que también resulta fundamental. Decía, hay que saltar atrás como un tigre, no sé si los tigres saltan atrás, pero la imagen es suficientemente fuerte, ¿verdad? Y la constelación supone como la coincidencia de diagramas, de líneas, de fuerzas dispersas que a través de un trabajo conjunto logran cruzarse y hacer clic, hacer chispas, hacer alianzas. Podríamos hablar también de alianza audiovisual. ¿Y por qué insisto en ese término? Porque creo fundamentalmente que a la enorme irrupción de una creatividad que estaba muy guardada y que de pronto encuentra un ambiente propicio, un ambiente social sobre todo propicio como para emerger, y creadores suficientemente talentosos como para abrir esos caminos y señalarnos y producir obra que tiene una proyección internacional, por cierto, con un impacto acá muy fuerte. Entonces eso se crea fundamentalmente a través de esos encuentros, y quizá el trabajo fundamental de los gestores, de los promotores, de los hacedores públicos, de las políticas públicas, sea la capacidad de comprender esas líneas de cruce y hacer que no sean puntos de fuga, sino de encuentro, de anudarlas con la suficiente flexibilidad como para que esas constelaciones puedan seguir rearticulándose en configuraciones siempre adaptables a su momento. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas, nosotros digo, es el concepto general, no estamos inventando nada. Generalmente estamos abriendo un espacio en el cual hay una coincidencia del Estado, de la sociedad civil y de la empresa. Cuando hablo de coincidencia no quiere decir un encuentro casual, una casualidad, sino un encuentro, muchas veces en su doble sentido, a veces también de fricción, a veces también, toda negociación supone a veces como conflictos, supone conflictos cuya elaboración y proceso enriquece los procedimientos y enriquece la historia que se va gestando. Bueno, esos tres componentes tienen que en un momento determinado generan lo público, generan la ciudadanía que se habló, que citó acá Martín, como el umbral o el horizonte necesario dentro del cual tiene que moverse toda actividad creativa nuestra. Supone un ir más allá de. El Estado tiene que salir de sus intereses meramente políticos, organigramáticos, administrativos, burocráticos. El sector tiene que ser, los sectores culturales de producción y de creación tienen que salir de su sola posición de sector y apuntar hacia esa escena en común.
Ir más allá no quiere decir dejar atrás o abandonar un espacio, sino transitarlo, cruzarlo y ser capaz de trascenderlo. Y el mercado también tiene que no dejar al lado esos aspectos de beneficio, sus aspectos de lucro, sino ir más allá de ellos en un espacio negociado, en el mejor sentido del término, en el cual pueda darse esa coincidencia. Que pueda unirse el pensamiento, la reflexión, la discusión, la creación de institucionalidad resulta especialmente fundamental en este momento. Primero porque esa emergencia de una creación que surge con fuerza casi inatajable tiene necesariamente que estar contenida en instituciones capaces de crear sinergias colectivas. Aquí es una maldición a veces en nuestro país, que nosotros le culpamos a la dictadura, o que nuestras grandes coartadas históricas son Stroessner, la guerra del Chaco, la guerra del 70, por cierto que mutilaron aspectos fundamentales de nuestro quehacer colectivo, pero también tenemos que ser capaces de superar las prácticas nefastas que nos han dejado. Y la desarticulación de los espacios públicos es fundamental. Los sectores, los políticos no hablemos, sabemos, vemos el espectáculo a veces lamentable de la fracturación, de la fractura y la fragmentación de los espacios políticos, pero también la sociedad muchas veces ha quedado deshilachada y vulnerada luego de la dictadura. Los sectores, los grupos distintos, que la diferencia se convierte en antagonismo o en enemistad, que se sea incapaz de construir por encima de esa diferencia, etc. El concepto de diversidad hoy nos abre un camino importante para pensar teóricamente una coexistencia en función del bien común, en función de qué tenemos en común, cuál es el mínimo común denominador que tenemos en lo colectivo, como para partir de eso o en torno a eso articular nuestras diferencias, nuestras antipatías, nuestras simpatías, nuestros intereses distintos quizá, y fundar un terreno común. Y eso que encuentro que se está dando milagrosamente y que se dé, por eso hablo también de una constelación, que es una figura posible entre muchas otras que encuentra una conformación que tenemos que configurarla y hacerla estable. Yo creo que todo proceso tiene que ser, cualquier proceso supone un momento de creación, que por cierto está suficientemente maduro, pujante, no solamente ya incipiente, sino emergente, con fuerza en nuestro medio, un momento de circulación y difusión, ¿verdad? Y un momento de uso, el famoso de distribución, de producción, distribución y consumo de la economía clásica, etcétera, sigue vigente en cuanto a proceso cultural también, o un proceso social constitutivo. Y eso exige necesariamente alianzas, que también es otra palabra que podríamos usar. Alianzas en el sentido de decir, bueno, reitero, por encima de los que nos gustemos, no nos gustemos, ojalá nos gustemos todos. Ahora hay una buena onda increíble en este lugar, creo que todos nos estamos gustando, pero independientemente de eso, tenemos un interés común que es el desarrollo, el crecimiento, la afirmación de una escena, de una platea, de una pantalla, déjenme usar metáforas, que son suficientemente fuertes como para que este momento no se escape. Y las constelaciones, dicen Benjamin, sirven para eso, para que agarrar como por la cola a un momento de la historia y que no se escape. Nosotros muchas veces, mi lugar es ambiguo porque muchas veces me siento más del lado de la sociedad civil que del Estado, tengo más añitos de un lado que del otro, y pronto volveré a estar del lado de la ciudadanía, de modo que puedo decir nosotros sin jactarme mucho. Hay que asegurar esos tres momentos, y no solamente la institucionalidad del Estado, sino la fortaleza, el empoderamiento y la gobernanza de la ciudadanía, como para constituir realmente ciudadanía. ¿Qué quiere decir ciudadanía? Un espacio universal por encima de las particularidades, capaz de defender sus derechos y proteger sus intereses. Yo creo que eso es fundamental. Va a haber dentro de un año y piquito un cambio de gobierno. Las políticas audiovisuales tienen que ser políticas de Estado, no solamente de gobierno. Y eso se hace no solamente trabajando desde el Estado, fortaleciendo la institucionalidad que existe, sino sobre todo y muy especialmente fortaleciendo las instancias ciudadanas en gestión que defiendan esos
derechos ya adquiridos. Lo más difícil ya tienen, que es el momento de creación, el momento de talento, el momento de capacidad de producir ese hecho mágico que ustedes están produciendo y que hace unos años no existían en Paraguay. Y la generosidad también, eso ya lo señaló Martín también, y habló también el ministro de eso, de comprender este momento en un proceso histórico que tuvo, quizá hayan sido muy débiles sus comienzos, quizá muy vulnerables sus expresiones, muy elementales, pero a mí me pareció que en este audiovisual que pasaron antes, en este corto, sintetiza bien esa idea de diversidad, acá estamos todos, y también de mirar hacia atrás para poder mirar hacia adelante, recoger con generosidad lo que se ha hecho, lo que se ha creado, aunque sea poco, con ese cariño de ir escarbando también los residuos de nuestro pasado para poder construir un porvenir entero. Así que no tengo más que felicitarlos, desearles lo mejor. Este encuentro llega en su momento oportuno, une así a distintos sectores de la producción audiovisual, de las políticas culturales, públicas y privadas, en su momento mejor, y la coyuntura es precisamente esa sabiduría de entender el tiempo correcto. Yo creo que esta coyuntura es oportuna, favorable en este momento, así que no tiene por qué no salir perfecta esta reunión, y es lo que deseo. Muchas gracias.